En el corazón de Roma, entre las antiguas murallas y el eco constante de siglos de historia, se alza el Vaticano, un territorio diminuto que, a pesar de su tamaño, concentra una de las mayores concentraciones de poder espiritual, político y cultural del mundo. Durante casi 2 milenios, la Iglesia Católica ha sido testigo, y a veces protagonista, de los acontecimientos que han moldeado la civilización occidental. Pero entre sus muros también se ocultan episodios que rara vez se mencionan, decisiones tomadas en silencio y secretos que nunca fueron destinados a ver la luz. El Vaticano no es solo un centro de fe, sino también una fortaleza del conocimiento. Su archivo, sus túneles y sus cámaras selladas han acumulado la memoria del mundo. En su interior reposan manuscritos, cartas, códices y reliquias que abarcan más de 12 siglos. Sin embargo, lo más fascinante no es lo que se muestra, sino lo que se oculta. Detrás de la imagen de solemnidad se esconde un conjunto de misterios que invitan a la reflexión y al asombro. Entre los pasillos subterráneos del Vaticano se encuentra uno de los lugares más protegidos del planeta: los archivos secretos. Durante siglos, su contenido fue un misterio absoluto. En 2019, el Papa Francisco ordenó cambiar su nombre a Archivos Apostólicos, intentando suavizar su reputación, pero el cambio de nombre no alteró su naturaleza enigmática. Este complejo de bóvedas se extiende por más de 80 kilómetros de estanterías. Alberga millones de documentos que cubren la historia completa de la Iglesia y de Europa. Desde las cartas de reyes medievales hasta los juicios de la Inquisición, pasando por correspondencias con figuras como Miguel Ángel, Galileo Galilei y Napoleón. Lo que hace de estos archivos un tema de debate es su acceso restringido. Solo un número muy limitado de investigadores obtiene permiso cada año y las áreas a las que pueden entrar están cuidadosamente delimitadas. No existe un catálogo completo de lo que contienen, y algunos documentos permanecen clasificados desde hace siglos. Entre las teorías más comentadas está la existencia de textos que contradicen las versiones oficiales de la historia bíblica, correspondencias sobre contactos con civilizaciones desaparecidas, o incluso pruebas de fenómenos inexplicables. Ninguna de estas afirmaciones ha sido confirmada, pero el hermetismo del Vaticano alimenta la sospecha de que sus archivos no solo resguardan la historia, sino también aquello que podría cambiarla. Un misterio más reciente y profundamente humano es el de la repentina muerte del Papa Juan Pablo I. En agosto de 1978, Albino Luciani fue elegido sumo pontífice. Su humildad y su visión reformista inspiraron esperanza entre millones de fieles. Sin embargo, apenas 33 días después, fue encontrado muerto en su habitación. La versión oficial declaró un infarto. No se permitió autopsia, y los informes presentaron inconsistencias notorias. Desde entonces, han surgido múltiples hipótesis que apuntan a una trama de corrupción dentro del Banco del Vaticano, en aquel tiempo implicado en operaciones financieras ilícitas y vínculos con la logia masónica Propaganda Due, conocida como P2. Documentos posteriores mostraron que Juan Pablo I planeaba realizar reformas profundas que habrían afectado intereses poderosos. Su muerte detuvo abruptamente ese proceso. Hasta hoy, no existe consenso sobre lo ocurrido. Lo que sí permanece es la sensación de que la verdad, en este caso, quedó sepultada bajo capas de discreción y silencio institucional. El misterio ha sido parte constante de la historia de la Iglesia. En 1917, en el pequeño pueblo de Fátima, Portugal, 3 niños pastores afirmaron haber recibido mensajes de la Virgen María. De esas apariciones, surgieron 3 secretos. Los 2 primeros, revelados tiempo después, se referían a visiones del infierno y a la predicción de una gran guerra mundial. El tercero, sin embargo, fue mantenido en reserva por el Vaticano durante más de 80 años. En el año 2000, la Santa Sede publicó un texto que describía la visión de un obispo
vestido de blanco, que caía bajo una lluvia de balas, interpretado como una referencia al atentado contra el Papa Juan Pablo II. No obstante, teólogos, historiadores y expertos en Fátima han sostenido que la versión oficial no coincide con los testimonios originales de los niños ni con los documentos conservados. Según ellos, el texto revelado sería solo una parte de un mensaje más amplio en el que se advertía sobre una gran crisis espiritual dentro de la propia Iglesia. El debate continúa abierto. Algunos sacerdotes sostienen que el contenido original alertaba sobre una apostasía generalizada, una pérdida de fe que comenzaría en los más altos niveles del Vaticano. Si eso fuera cierto, comprendería por qué el texto fue suprimido durante tanto tiempo. El Vaticano insiste en que todo fue revelado, pero incluso las propias declaraciones del cardenal Ratzinger antes de ser papa apuntaban a la existencia de partes aún no divulgadas. Este episodio muestra cómo la frontera entre revelación y control de la información se vuelve difusa cuando la fe y el poder se cruzan. Durante el siglo XX, la Santa Sede también enfrentó su papel más polémico en tiempos de guerra. En 1933, el Vaticano firmó con la Alemania nazi el Concordato, un acuerdo destinado a proteger los derechos de la Iglesia dentro del Reich. Aunque fue presentado como una medida diplomática, los efectos fueron devastadores. A partir de entonces, el régimen obtuvo legitimidad internacional, y el Vaticano adoptó una postura de silencio frente a las atrocidades que se cometían. Las razones de ese silencio han sido objeto de debate durante décadas. Algunos defienden que el Papa Pío XII actuó en secreto para ayudar a los perseguidos. Otros sostienen que su inacción fue una estrategia política. Al finalizar la guerra, nuevos documentos revelaron un hecho aún más perturbador. Varios miembros del clero participaron en la creación de rutas clandestinas para que criminales de guerra nazis escaparan hacia Sudamérica. A esas redes se las conoció como las Rat Lines. Aunque muchos de esos sacerdotes aseguraban que su objetivo era salvar vidas humanas, la realidad es que entre los fugitivos se encontraban altos oficiales del Tercer Reich. El Vaticano nunca ha ofrecido una explicación oficial completa sobre estos hechos, lo que deja una mancha de ambigüedad moral en su historia contemporánea. Hasta aquí, hemos apenas rozado la superficie. Los archivos, las muertes inexplicadas, los mensajes celestiales y los pactos con dictadores son solo una parte de un mosaico mucho más amplio. El Vaticano ha sabido mantener un delicado equilibrio entre lo sagrado y lo terrenal, entre la devoción y el poder. Pero cada vez que intenta ocultar la oscuridad, las grietas de la historia dejan entrever lo que yace detrás. En el interior del Vaticano, entre pasillos silenciosos y estatuas que parecen observarlo todo, se oculta una realidad menos conocida. Una dimensión donde la Iglesia enfrenta aquello que no puede explicar con la razón: el mal, en su forma más pura. El Vaticano reconoce oficialmente la existencia del demonio y mantiene desde hace siglos una institución dedicada a combatirlo, la Oficina para el Exorcismo. Cada diócesis del mundo cuenta con al menos un sacerdote autorizado para realizar el rito. Sin embargo, lo que el público conoce es solo la superficie. En lo más profundo del Vaticano, en habitaciones selladas al público, se dice que se practican exorcismos que nunca son registrados. Son casos que sobrepasan la comprensión, donde el ritual tradicional no basta y la presencia de cardenales y teólogos se vuelve necesaria. Algunos sacerdotes que participaron en esos eventos relataron haber presenciado manifestaciones imposibles, objetos que se movían sin causa aparente, voces que hablaban en idiomas desconocidos, fuerzas físicas que desafiaban la lógica. Los documentos sobre estos casos permanecen clasificados y los testigos suelen ser trasladados o retirados de sus funciones después de los incidentes. La Iglesia nunca ha confirmado estos testimonios, pero el hecho de que existan protocolos secretos para estos rituales demuestra que el Vaticano
reconoce un aspecto del mal que trasciende lo simbólico. El silencio institucional sobre estas experiencias alimenta una pregunta que pocos se atreven a formular. ¿Qué clase de entidades han enfrentado dentro de sus propios muros? Mientras en Roma, el Vaticano libra batallas espirituales, en el otro extremo del mundo mira hacia el cielo. En el estado de Arizona, Estados Unidos, la Santa Sede administra uno de los observatorios astronómicos más avanzados del planeta, el Vatican Advanced Technology Telescope. Su existencia podría parecer contradictoria. Una institución religiosa, propietaria de un observatorio científico. Pero para el Vaticano, la astronomía es una forma de acercarse a la creación divina. Sin embargo, el detalle que ha despertado mayor curiosidad es el nombre de uno de los instrumentos que colabora con el observatorio, el telescopio Lucifer, acrónimo técnico de un sistema infrarrojo desarrollado por la Universidad de Arizona y asociado al proyecto. El simbolismo de ese nombre ha generado todo tipo de teorías. Para algunos, el interés del Vaticano en el estudio del cosmos responde a un deseo legítimo de entender el universo. Para otros, es una señal de que la Iglesia busca información que va más allá de la ciencia conocida. En los últimos años, varios astrónomos vinculados al Vaticano han declarado públicamente que la posibilidad de vida extraterrestre no contradice la fe católica, sino que podría ampliarla. Estas declaraciones, inéditas en siglos de dogma, han llevado a preguntarse si el Vaticano posee información que aún no ha compartido. Tal vez, en su mirada hacia las estrellas, no solo busca respuestas científicas, sino también rastros de algo que ya ha descubierto. La mirada del Vaticano no solo se dirige al cielo, también al futuro. En el siglo XII, un monje irlandés llamado San Malaquías redactó una profecía que ha desconcertado a historiadores y teólogos durante más de 8 siglos. Según su relato, durante una visión en Roma, Malaquías recibió una lista profética de todos los papas que ocuparían el trono de San Pedro, desde su tiempo hasta el fin de los tiempos. Cada papa fue descrito con una breve frase, o lema, en latín, que simbolizaba algún rasgo de su pontificado. Sorprendentemente, la mayoría de las descripciones han coincidido con exactitud inquietante. La lista termina con un último pontífice, al que Malaquías denomina Petrus Romanus, Pedro el Romano. Según la profecía, este último papa gobernará en tiempos de grandes tribulaciones, y bajo su mandato la ciudad de las 7 colinas, Roma, será destruida, dando paso al juicio final. La Iglesia ha restado importancia a estas predicciones, pero su sola existencia ha provocado reflexión entre los fieles. Para muchos, la precisión de las coincidencias anteriores no puede ser casual. Y si la lista se mantiene fiel a su orden, estaríamos viviendo los últimos capítulos de esa secuencia. La profecía de los papas no es un dogma, pero su persistencia en la tradición popular demuestra la fascinación humana por el destino y la incertidumbre. Más allá de las profecías, existen secretos tangibles, encerrados no en visiones, sino en libros. Dentro de los recintos vaticanos se conserva una de las bibliotecas más antiguas y extensas del mundo, la Biblioteca Apostólica. Pero entre sus colecciones conocidas, se rumorea la existencia de una sección no catalogada, conocida entre algunos estudiosos como la Biblioteca Prohibida. Según testimonios indirectos, allí se guardan textos que fueron censurados o considerados demasiado peligrosos para ser difundidos. Manuscritos de alquimia medieval, tratados sobre magia natural, estudios sobre geometría sagrada, y escritos de filósofos que la Iglesia declaró heréticos. Algunos investigadores sostienen que entre esos documentos se encuentran fragmentos rescatados de la Biblioteca de Alejandría, trasladados a Roma antes de su destrucción. Otros aseguran que en esas cámaras se almacenan textos que explican conocimientos antiguos sobre energía, medicina y astronomía que se perdieron en la Edad Media. No existe confirmación oficial de la existencia de esta biblioteca paralela,
pero varios cardenales han reconocido en entrevistas que ciertos textos permanecen en reserva para evitar interpretaciones erróneas. En otras palabras, se ocultan no por lo que dicen, sino por lo que podrían provocar si se conocieran. El Vaticano se encuentra así en un dilema permanente entre la custodia y la revelación, entre proteger la fe y preservar el conocimiento. En sus bóvedas reposan no solo los símbolos de una religión, sino también las huellas de la historia misma. Cada documento guardado allí es una pieza del rompecabezas humano, un fragmento de verdad que la Iglesia ha decidido conservar en silencio. A veces, el silencio protege, otras veces, el silencio esconde. El misterio del Vaticano no reside únicamente en lo que posee, sino en lo que elige no mostrar. Sus bibliotecas, sus archivos, sus laboratorios y sus rituales forman una red invisible que sostiene la fe de más de 1.000 millones de personas. Y sin embargo, cada vez que uno de esos secretos se filtra, el mundo recuerda que incluso la institución más sagrada del planeta está construida sobre los mismos cimientos de incertidumbre, poder y deseo de control que cualquier otro imperio de la historia. En el corazón de Roma, entre los muros más protegidos del mundo, se conservan reliquias que despiertan tanto devoción como sospecha. El Vaticano es custodio de miles de objetos sagrados, atribuidos a santos, mártires e incluso a Cristo mismo. Fragmentos de la cruz, espinas de la corona, clavos de la crucifixión y telas que, según la tradición, habrían cubierto el cuerpo del Salvador. Estas reliquias, expuestas en catedrales o guardadas en bóvedas selladas, son símbolo de fe para millones. Sin embargo, detrás de su veneración se oculta un tema delicado: la autenticidad. Durante siglos, la Iglesia fue acumulando objetos sagrados procedentes de todas partes del mundo. Muchos de ellos llegaron en tiempos donde la verificación histórica era imposible. Así, se generó una paradoja. Existen más fragmentos atribuidos a la cruz de Cristo de los que podrían haber formado una sola cruz real. En algunos casos, análisis científicos recientes han revelado fechas incompatibles con la época de Jesús. Sin embargo, el Vaticano rara vez desmiente oficialmente estos objetos. Para la Iglesia, el valor de una reliquia no reside en su composición material, sino en lo que representa para la fe. Esa postura, aunque comprensible desde lo espiritual, ha alimentado la sospecha de que entre las reliquias sagradas también se esconden falsificaciones deliberadas, piezas creadas para mantener viva la devoción en tiempos de crisis o para proteger símbolos que nunca debieron salir a la luz. Uno de los ejemplos más enigmáticos es el de la sábana santa de Turín. Aunque se conserva en Italia y no dentro del Vaticano, su custodia y estudio han estado siempre bajo influencia directa de la Santa Sede. Las pruebas científicas realizadas a finales del siglo XX concluyeron que la tela podría datar de la Edad Media, pero el Vaticano nunca ha emitido una declaración definitiva. Para algunos creyentes, la sábana sigue siendo la prueba física de la resurrección. Para otros, una pieza cuidadosamente construida. En ese equilibrio entre fe y ciencia se resume uno de los dilemas más profundos del Vaticano. ¿Debe la fe sostenerse con evidencias o con el misterio mismo? En otro nivel, más oculto y menos conocido, se habla de una sala dentro de los archivos vaticanos que muy pocos han visto: la llamada Cámara del Silencio. Su existencia no está documentada, pero varias fuentes internas han mencionado un espacio donde se almacenan registros de los procesos eclesiásticos más delicados. Allí, según algunos informes, reposarían los archivos de juicios secretos contra miembros de la Iglesia, testimonios de apariciones no aprobadas y documentos sobre prácticas consideradas demoníacas. Se dice que dentro de esa cámara se encuentra un registro detallado del proceso inquisitorial de Galileo Galilei, en su versión original, diferente de la que se conoce públicamente. También se hablaría de expedientes sobre fenómenos sobrenaturales presenciados por papas a lo largo de los siglos.
casos de visiones, levitaciones y señales inexplicables que fueron ocultadas por miedo a desatar histeria o escándalo. Ninguna autoridad del Vaticano ha confirmado la existencia de tal cámara, pero su mención recurrente en documentos filtrados y testimonios de antiguos empleados sugiere que no es solo una leyenda. Si existe, su contenido podría redefinir por completo lo que la Iglesia sabe y calla sobre la naturaleza de lo divino. El poder del Vaticano no solo reside en sus secretos, sino también en su silencio. Cada decisión, cada documento, cada palabra que no se pronuncia tiene un peso que trasciende el tiempo. En 1942, durante los días más oscuros de la Segunda Guerra Mundial, el Papa Pío XII fue criticado por su silencio frente a las atrocidades del conflicto. Algunos lo interpretaron como prudencia, otros como complicidad. El archivo completo de ese período permaneció cerrado durante décadas, hasta que finalmente fue abierto al público en 2020. Lo que se encontró allí no ofreció respuestas definitivas, sino una realidad más compleja. Un Vaticano atrapado entre su papel espiritual y su poder político, obligado a guardar silencio para sobrevivir en medio de un mundo en guerra. Ese patrón, el silencio como protección, se repite una y otra vez en la historia vaticana. Más allá de los documentos, los muros del Vaticano guardan su propio lenguaje. Túneles subterráneos, pasadizos secretos, cámaras ocultas bajo la Basílica de San Pedro. Muchos de estos espacios fueron construidos durante los primeros siglos de la cristiandad para proteger reliquias y para ocultar a los perseguidos. Sin embargo, algunos permanecen sellados hasta hoy. Arqueólogos que han trabajado en excavaciones bajo el Vaticano han reportado estructuras no identificadas, selladas con bloques de piedra que datan del Imperio Romano. El Vaticano controla estrictamente cualquier acceso a estas zonas. Los motivos nunca son explicados con claridad. Oficialmente, se habla de preservación arqueológica, pero los rumores apuntan a algo más. Lugares donde reposan objetos que podrían alterar el relato oficial de la historia bíblica. En este contexto, uno de los temas más debatidos es el papel real del Vaticano en el control del conocimiento histórico. La Iglesia ha sido por siglos una de las mayores guardianas de la historia escrita. Sin su preservación, gran parte de la herencia del mundo antiguo se habría perdido. Sin embargo, esa misma custodia le ha otorgado un poder sin precedentes sobre lo que el mundo conoce y lo que permanece oculto. El acceso a los archivos vaticanos sigue siendo limitado. Solo un número reducido de investigadores, aprobados personalmente, pueden consultarlos, y aún ellos deben seguir reglas estrictas. No se pueden fotografiar documentos, no se pueden copiar textos, y el tiempo de consulta es limitado. Detrás de esa política, algunos ven un gesto de protección del conocimiento, otros una forma de control. Al final, el misterio más grande del Vaticano puede no ser una reliquia, un manuscrito o una profecía. Tal vez el verdadero enigma sea su permanencia. Durante más de 2000 años, esta institución ha sobrevivido a guerras, cismas, revoluciones y cambios de era. Ha visto caer imperios y nacer naciones, y aún así permanece en pie, como un símbolo de poder espiritual y político, capaz de influir en la historia incluso en silencio. El Vaticano no es solo una ciudad-estado, es un espejo de la humanidad misma, su necesidad de creer, de proteger lo que no comprende, de construir muros para contener el misterio. Y quizá, entre sus pasillos, la mayor verdad no esté escrita en ningún documento, sino en el eco constante de una pregunta que nunca deja de resonar. ¿Qué pasaría si todo lo que la Iglesia guarda en silencio fuera en realidad la clave para entender quiénes somos y de dónde venimos? Si este viaje por los misterios del Vaticano te ha hecho pensar, te invito a seguir explorando conmigo los secretos más ocultos de la historia. Suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñame en el próximo documental donde descubriremos que la verdad casi nunca está a la vista.